¿Reconocen este sonido? Son tambores sobrios y solemnes. Un sonido que caracteriza a la Semana Santa de Valladolid. En 1980 fue declarada de interés turístico internacional y en 2014 se iniciaron los trámites para que fuera reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es sin duda el mayor acontecimiento cultural y religioso de la ciudad, además de ser una gran atracción turística. En este programa Valladolid Semana Santa queremos acercarles su historia, su evolución y cómo se desarrolla actualmente. Entraremos a abordar ciertos problemas que tiene. Soy Javier Luis y estaremos juntos, si lo desean, durante las 2 próximas horas. Pero antes, Natalia Mata nos adelanta el sumario del programa. Hola, Natalia. Hola, Javier. En nuestro primer bloque os acercaremos la historia de la Semana Santa de Valladolid en una breve dramatización. Continuaremos con el segundo bloque, donde abordaremos cómo ha sido la evolución de la Semana Santa de Valladolid desde los años 80 del pasado siglo hasta nuestros días. Para ello hablaremos con diferentes invitados como cofrades, historiadores, dirigentes de cofradías y bandas, periodistas y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Ya en el tercer bloque entrevistaremos a Diego Arias Madero, Mader, y Julián Díaz Bajo, de Valladolid Cofrade. Y acabaremos nuestro programa con una tertulia donde tendremos a un grupo destacado de expertos para intentar poner luz a cómo puede ser el futuro de la Semana Santa. Además, iremos intercalando una sección de vocabulario de Semana Santa para que nadie se quede sin comprender el significado de ciertas palabras específicas. Interesantísimo el programa que tenemos por delante. Valladolid vive la pasión. Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Pura maravilla del arte. En tu corazón, Valladolid. Vamos ya con la historia de la Semana Santa de Valladolid. Recuerdo aquel final de marzo de mi infancia. En aquella época nosotros vivíamos en Francia porque mi padre había sido trasladado desde la fábrica de Valladolid a las oficinas centrales. Ese año sería especial, ya que la compañía en la que él trabajaba le entregaría un premio en el lugar donde comenzó su andanza profesional, rodeado de sus amigos y familiares. Aunque en los veranos solía viajar a Valladolid para visitar a mis abuelos, nunca antes había estado en marzo. No había vuelo directo y por ese motivo volábamos hasta Madrid para continuar el resto del trayecto en coche. Durante el viaje por carretera recuerdo ver a mis padres emocionados, pero de una forma diferente. En aquellos momentos lo achacaba a la entrega del premio, pero más tarde descubriría la auténtica razón. Qué suerte que el premio me lo den durante la Semana Santa. Así podremos ver los pasos. Sí, hace tanto que no los vemos. Ya verás, hija, como te gusta. Vale. En aquel momento no entendía nada. Solo había visto en los informativos de televisión algunos momentos del Domingo de Ramos, ese que se celebra en la plaza de San Pedro del Vaticano. Recordaba cómo unos curas desfilaban con un atuendo rojo y blanco y con un palo amarillo que terminaba en tiras, y pensaba en mi interior: ¿por qué les gusta a mis padres ver desfilar a unos curas y monjas por la calle? ¿Qué pasos darán para que les guste tanto? ¿Se pondrán a bailar? La casa de mi abuelo parecía un museo lleno de fotos con personajes importantes que había entrevistado a lo largo de su carrera. Me encantaba oírle contar la historia de cada foto, pero curiosamente nunca mencionó nada relacionado con la Semana Santa. Hola, hijos. ¿Qué tal el viaje? Hola, papá, pues el viaje bien. Hola, suegro. Qué ganas tenía de veros. ¿Y nosotros? Vaya, ¿cómo has crecido, Bea? ¡Qué mayor estás! Al entrar todos nos dimos fuertes abrazos. Vaya tiempo más estupendo que hace. No esperaba que hiciera esta temperatura.
La verdad es que sí. Dan previsión de buen tiempo durante toda la Semana Santa. Este año parece que tendremos suerte. Genial que haga buen tiempo. Para una vez que puedo estar aquí en Semana Santa, podré ver algunas procesiones que me traen tantos recuerdos. Esta visita va a ser muy especial para mí, papá. Lo sé, hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Creo que nunca había visto un abrazo tan sentido entre mi padre y mi abuelo. Era Domingo de Ramos y la verdad, yo tenía algo de sueño. Habíamos madrugado mucho para tomar el vuelo y cuando llegamos a Valladolid eran las 11 de la mañana. De repente me miró mi abuelo y me dijo: Bea, ¿qué te parece si nos vamos a ver la borriquilla y después tomamos alguna de esas tapas que tanto te gustan? Vale, le dije que sí, porque me encantaba pasear por la ciudad agarrada de su mano y la recompensa de probar alguna tapa típica de la ciudad tras el paseo. Ese día la ciudad estaba distinta, había mucho más movimiento y me extrañó cómo iban vestidos algunos niños. Abuelo, ¿por qué hay tanta gente por la calle y algunos llevan esas ropas tan raras? ¿Hay alguna fiesta de disfraces? No, hija, no. No van disfrazados. Van vestidos con los trajes de su cofradía y todos van al punto de partida de donde sale la procesión de la borriquilla. Luego la veremos. Nosotros ahora nos vamos a la catedral y desde allí veremos el paso. Las dudas me sacudían. ¿Qué es la borriquilla? ¿Una famosa cantante de niños, tal vez? Nada entendía. Llegamos a la catedral. Ya la había visto otras veces, pero de pasada. Nunca me despertó demasiado interés porque para mí era una iglesia pequeña. Estaba acostumbrada a ver monumentales catedrales en la zona donde vivía. Entonces mi abuelo comenzó a contar su historia. Ya sé que has contado a tus padres que no te gusta demasiado, pero déjame que te cuente un poco su historia. Es del siglo XVI, de estilo herreriano y algún toque barroco. Su arquitecto, Juan de Herrera, la pensó para que fuera la mayor catedral de Europa, aunque fíjate cómo se quedó. ¿Ves que la torre de la izquierda es más baja que la derecha? Sí. Pues el 31 de mayo de 1841 se derrumbó. Luego la arreglaron un poco, quedándose así. ¡Qué fuerte! Lo bueno es que no pasó nada más. Vamos dentro de la catedral y te sigo contando. Mira esa imagen, es San Juan Evangelista. Es de Pedro de Ávila, de 1715. Es muy antigua. Sí, la mayoría de las tallas policromadas tienen muchos años. Y esta pieza debía estar en la zona del derrumbe, pero mira, se salvó. Debió ser reconstruida gran parte de ella, aunque parece que la cabeza es original. Venga, vamos afuera, que desde allí veremos pasar la borriquilla. Hasta ese momento no me había planteado cuál era la antigüedad de esas figuras. Conocer los problemas a los que habían estado sometidas esas esculturas fue despertando en mí cada vez mayor interés. Esos momentos quedaron perpetuamente grabados en mi mente. Nos colocamos en la explanada de la salida de la catedral, la que da a la calle Arribas con Plaza del Portugalete. En poco tiempo se llenó de público, muchos padres con sus hijos. El sonido de tambores y cornetas cada vez más intenso, la llegada por la calle Catedral de las primeras cofradías con sus estandartes. Los niños cofrades portando una palma que apoyaban en el suelo, las bandas que parecían militares y las pertenecientes a la cofradía vestidas de igual manera. Aquello era una explosión de colores, blancos, rojos, verdes, negros, marrones, alumbrados por la intensa luz de la mañana soleada. Las campanas repicaban junto al sonido de dulzainas y carracas. Estaba muy atenta a todo lo que pasaba a mi alrededor, incluso al tintineo de las suaves campanillas. Abuelo, ¿ese sonido que se oye como de campanillas? Es el paso de la borriquilla. Lleva unas campanillas
Y como es llevado por cofrades a hombros, el vaivén provoca ese sonido y nos anuncia su llegada. Levanté la mirada y vi las figuras acercándose por la calle Catedral. Mira, este es el paso más antiguo que sale en procesión. Y es un paso diferente porque no es todo de madera. Solo cabezas, manos y pies son de madera policromada. El resto es un armazón de madera cubierto con tela encolada y que luego han pintado. Es el único que queda. Son los llamados pasos de papelón. ¿Sabes, abuelo? Antes todos me hablabais de la borriquilla y me llegué a imaginar hasta que era una cantante famosa. Vaya imaginación que tienes. Después de esa confesión, nos dirigimos hacia la zona de la iglesia de la Veracruz, no con poca dificultad dada la afluencia de gente. Vaya sorpresa que me tenía reservada mi abuelo. Un amigo suyo vivía en una de las casas que da a la calle Conde Ansúrez y Guadamacileros. La casa tenía 2 balcones y desde ellos se podía ver casi toda la calle Platerías. Era muy emocionante asomarse a esos balcones y ver las calles repletas de personas, con el colorido espectacular de los trajes cofrades, agitando sus palmas a la llegada de la borriquilla. Desde aquel momento quedé enamorada de la Semana Santa de Valladolid, y eso que me quedaba aún mucho por ver. El lunes por la mañana entregaron el premio a mi padre y así el resto de los días mi abuelo y yo pudimos visitar las iglesias y los lugares donde se encontraban las figuras que salen en procesión. La primera visita fue a la iglesia de la Veracruz. Desde fuera parece una iglesia más, pero en su interior guarda unos tesoros que son de incalculable valor. Allí volví a ver la borriquilla que tanto me gustó. Me quedé impresionada con el Señor atado a la columna y el Ecce Homo de Gregorio Fernández y la oración del huerto de Andrés Solanes o Lignum Crucis con la reliquia en su interior. Vaya con la pequeña iglesia que yo me imaginaba. Abuelo, entonces, ¿la Semana Santa cuándo comenzó? Mira, te voy a contar un poco su historia. Las primeras procesiones vienen de hace muchos años. Las primeras cofradías nacieron entre finales del siglo XV y el XVI. La Veracruz, la Pasión, las Angustias, la Piedad y la de Jesús Nazareno. Pero las procesiones no eran como las vemos hoy. No. Piensa que había menos cofradías, pasos y procesiones. Además, al principio las imágenes eran mucho más sencillas. Sí que son viejas esas cofradías. Mejor de antiguas. Ya en el siglo XVII, en el barroco, se comienza a representar la Pasión de Cristo en figuras de madera, que estaban tan bien hechas que parecían personas, muy parecido a las fotografías de hoy en día. Lo hacían así porque todavía no se habían inventado las cámaras de fotos, ¿no? Claro. Uno de los grandes escultores fue Gregorio Fernández, como has visto en la Veracruz. Sí parecían personas esas esculturas. Pero también hicieron este tipo de esculturas otros escultores, incluso discípulos suyos, lo que se llamó la Escuela Castellana, como Juan de Juni, Juan y Pedro de Ávila, Francisco del Rincón, en fin, muchos. Ya los irás conociendo. Aparte de grandes maestros de la madera, eran personas que leyeron mucho sobre la Pasión y entonces reflejaron esos momentos en las figuras realistas de sus pasos. Fotos en 3D de la época. Sí, algo así. Bueno, pues en aquella época, cada cofradía sacaba sus pasos en procesiones para que lo viera el pueblo. ¿Qué pasaba? Que todos querían salir el mismo día, a las mismas horas y por las calles que estaban empedradas, porque el resto eran de tierra y se llenaban de barro. Entonces todos querían salir e ir por el mismo sitio. Se pusieron en fila india un viernes y así se creó la procesión del Viernes Santo. No fue así de fácil. Es más, discutían y se ponían pleitos. Fue más adelante cuando se decidió hacer una procesión única el Viernes Santo. Ah, vale. Pero,
¿Y para qué se sacaban de paseo las esculturas? Bueno, no diría yo de paseo. En aquella época, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, y con estas escenas representadas a modo de teatro, explicaban la historia de la pasión de Jesús de una manera muy visual. Además, las misas se daban en latín, y esa lengua prácticamente solo la conocían los clérigos. En el siglo XVIII hubo un declive. Los pasos no se sabían montar bien y tampoco estaban las figuras demasiado cuidadas. No es como ahora que las mimamos. Ya en el siglo XIX, lo que se logró en 1810 es realizar una procesión general de Viernes Santo. ¡Toma ya! ¡Más de 200 años! Sí, en esa no participaron todos los pasos. Salieron de la iglesia de las Angustias. Por eso hoy parte de allí. Algunas piezas se fueron deteriorando, otras se dejaron de usar y algunas acabaron en el Museo Provincial de Bellas Artes, hoy Nacional de Escultura. Aunque allí se mezclaron y se amontonaron hasta principios del siglo XX. En esos momentos pensaba que mi abuelo era la persona que más sabía del mundo. La mayoría los olvidé casi al instante, pero a medida que iba creciendo y en las siguientes visitas que hice a Valladolid, le pedí que me volviera a contar la historia de nuevo y fui tomando notas en un cuaderno. Poco a poco las cofradías fueron perdiendo interés, excepto la de las Angustias, que era, para que me entiendas, la que se puso de moda, vamos, la que molaba. Pero de ese periodo los historiadores aún tienen mucho que descubrir. Lo importante llega a principios del siglo XX. El arzobispo Remigio Gandásegui quiso recuperar la Semana Santa con la ayuda de varias personas, como el historiador Juan Agapito Revilla y Francisco de Cosillo, que era el director del Museo Provincial de Bellas Artes en ese momento. Para el año 1920 se reconstruyó la procesión general, con pasos que incluso no habían salido desde hace años. Tomaron figuras del museo y de las iglesias, y se programó las procesiones de Domingo de Ramos y la del Viernes Santo. Pero, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Pues que llovió y no pudo salir la del viernes. Vaya faena. Pues sí, pero el año siguiente ya se programaron 5 procesiones, y luego, debido a la época de la República y la Guerra Civil, hubo algunas interrupciones. Desde hace unos pocos años se comienzan a llevar otra vez a hombros algunos pasos, pero ¿sabes por qué se empezaron a sacar en carrozas con ruedas? ¿Por qué? Pues porque las cofradías llegaron al siglo XX con muy pocos integrantes. Fíjate, en el año 1938 la de la Veracruz solo tenía 183 cofrades, aunque los grandes pasos no se pueden llevar a hombros porque algunos pesan más de 2.000 kilos. Pero esas esculturas pesan mucho, ¿no? Porque las llevan a hombros. Sí, las tallas que están hechas para salir en procesión están huecas por dentro, para que pesen menos, pero todo el conjunto sigue siendo bastante pesado. Y lo llevan a hombros por tradición, por emoción, por sentimientos, promesas. Ah, vale. Y a partir de 1929 comienzan a surgir las cofradías del siglo XX, como son la de la Preciosísima Sangre y la de las 7 Palabras, hasta conformar 19 cofradías en ese siglo y una más en el siglo XXI, con la del Discípulo Amado. Y otro acto muy bonito, que incluso ha salido en alguna película, es el Sermón de las 7 Palabras, que desde 1943 se realiza en la Plaza Mayor, con un jinete que va a caballo y anunciando el pregón por la ciudad. Eso mola. ¿Cuándo es? El Viernes Santo por la mañana, así que si lo quieres ver, tendremos que madrugar. Vale. Y también se han ido creando nuevos pasos en el siglo XX, como la Sagrada Cena de Guraya, o el Cristo de la Preciosa Sangre de Lázaro Gumiel, y otros. Además de nuevas procesiones, se ceden imágenes entre cofradías y el Museo Nacional de Escultura. Y muchas cosas más que no se pueden aprender todo en un rato. La mitad de las cosas seguro que se me olvidan, abuelo. Bueno, luego nos ponemos en internet y buscamos en sus redes sociales y páginas web para que te apuntes y recuerdes todo lo que te he contado. Pasamos algunos ratos apuntando direcciones web y redes sociales que a medida que fui creciendo me sirvieron para seguir aprendiendo. Por fin llegó el Viernes Santo y mi abuelo y yo nos plantamos como manda la tradición,
con un par de sillas de campo en la zona de la Plaza Zorrilla. Desde allí vimos pasar las 20 cofradías y sus 33 pasos. Mi abuelo no paró de sacar fotos que he revisado cientos de veces desde la distancia, para ayudarme así a recordar las tallas de la ciudad y sus calles. Mi amor por la Semana Santa de Valladolid llegó como un flechazo. Para mí fue como un primer amor y me acompañará el resto de mi vida. Preciosa la historia de la Semana Santa de Valladolid que nos ha contado esta dramatización. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Vamos ya con el vocabulario de Semana Santa. Hola Javier, ¿qué tal? A veces las personas que menos conocen la Semana Santa oyen palabras durante las retransmisiones o a los cofrades o incluso leen en la prensa y no saben su significado. Por eso hemos recopilado algunas palabras que son muy comunes y queremos que nos resuelva estas dudas Ángel Cuaresma, que ha retransmitido las últimas procesiones del Viernes Santo para el Ayuntamiento de Valladolid por streaming en YouTube. Vamos con la primera palabra. Cíngulo. Cíngulo, pues es el cordoncito con el que se ata el hábito que te ajusta un poquito y te entalla. Te entalla no para que estés más guapo, sino para que no se te caiga el hábito. Cirineo. El cirineo, pues es, según los relatos evangélicos, es aquel señor que cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba ya en un estado físico bastante deteriorado y no podía llegar al Calvario, le ayudó a portar la cruz. Y por cierto, habría que ver las traducciones de los evangelios si es cirineo o cireneo, pero bueno, eso ya es afinar mucho. Esclavina. Es que depende de las cofradías. Unas cofradías se llama esclavina y el otro es muceta. Bueno, pues es esta especie de sobrepelliz, que tampoco se llama así, que llevan los hábitos, es decir, que puede ser de un color diferente o de una textura diferente al resto del hábito. Bueno, pues hasta aquí este primer bloque de vocabulario. Luego volvemos con Ángel, que nos descubrirá más palabras. La gente indudablemente sabe que la Semana Santa es de calidad. En Valladolid tenemos la mejor Semana Santa del mundo. Probablemente el acontecimiento que más aporta a la imagen y a la difusión de la imagen de Valladolid en el exterior. Como la de Valladolid en lo artístico, sobre todo en lo barroco, no hay ninguna. Es un museo en la calle inigualable. Que tenemos las mejores tallas. Pero en Valladolid tenemos un problema, que somos los de Valladolid. Pero desde la ciudad se habla poco de Semana Santa. Sí que se cuidan mucho más los detalles, pero en esencia sigue siendo la misma Semana Santa de siempre. Una persona muy implicada en la Semana Santa que lleva muchos años y me decía, mira Diego, dice, yo llevo en esto de la Semana Santa, dice 50, 60 años. Dice, y es que vaya a la cofradía que vaya, dice, es que son los mismos, dice, siempre son los mismos. Cualquier pueblecito, lo vuelvo a decir con todo respeto, mucho más pequeño o sin Semana Santa, están ya a la vanguardia en últimas tecnologías, y aquí seguimos con el pinganillo y el desplegable. Hay alguna solución que es poner algún capuchón precisamente en algún semáforo para bueno, pues las dificultades técnicas de apagar según qué fases. Digo, claro, estamos en lo de siempre, es que no hacemos ni defendemos lo nuestro ni hacemos promoción. Pero sí que se ha perdido mucho fervor. Las procesiones tienen que tener un sentido y no se trata de salir por salir. Se ha enriquecido en cuanto a gusto y estética, que creo que es una parte muy importante. Han cambiado mucho las de las cofradías, no las bandas profesionales. Las de las cofradías han cambiado y a peor. Hace años, cuando yo empecé en esto, no había partituras, no había nada, se sacaba todo de oído de demás, y ahora ya cada vez es más, entre comillas, profesionalizado. Las calles a oscuras, supongo, porque no tenemos todavía experiencia, supongo que tiene que ser impactante ver una procesión. Este año hemos acometido algún apagado
y en algún caso concreto lo hemos hecho incluso en contra del informe de bomberos, que nos decía que podía generar problemas de seguridad. Sí, o sea, que se te echaban encima los caballos y no los veías. Entonces, bueno, la idea es muy bonita, pero hay volardos. La verdad que con ellos tenemos muy buena relación con el museo y bueno, si llueve, pues evidentemente es un contacto directo y bueno, a sus indicaciones. Si por ejemplo llega cualquier persona y dice, oye, pues a mí me apetece salir un día, ¿me das el hábito y puedo salir? Sin ningún problema. 20 cofradías con 20 estilos diferentes es complicado. El futuro de la Semana Santa le veo complicado. Si lo vemos desde un prisma turístico, tendrá futuro. Pero si lo vemos desde un prisma completo de turismo, religiosidad y tradición, complicado.